Bienvenidos. En este primer video vamos a recordar algunos conceptos que ya vimos en álgebra y que son importantes para los temas posteriores. Entonces vamos a revisar primero recordando lo que es un término algebraico. Nosotros dijimos que un término algebraico consta básicamente de cuatro partes. Un término algebraico tiene un signo y ese signo puede ser o positivo o puede ser negativo. Un término algebraico también tiene una parte numérica, la cual se llama coeficiente, y es un número que hace parte del conjunto de los números reales, tal como se repasó al principio del semestre. Todo término algebraico también consta de una letra que se llama literal, son letras, o también recibe el nombre de variable o recibe el nombre de incógnita. Adicionalmente, ese literal o esa letra tiene un exponente, y ese exponente, pues básicamente es el que se encuentra en la parte superior derecha de los literales. También dijimos entonces que todo término algebraico que consta de cuatro partes, ¿sí? También dijimos que ese término algebraico podemos hacer una reducción de términos semejantes, de términos algebraicos semejantes. En este caso debemos recordar que la reducción de términos algebraicos semejantes se hace teniendo en cuenta las características de lo que es un término algebraico. Se hace teniendo en cuenta que deben tener el mismo literal y el mismo exponente. Cuando tengo varios términos algebraicos que tienen el mismo literal y el mismo exponente, se dice que son términos semejantes. Así el coeficiente o el signo no sean el mismo, pero desde que tengan el mismo literal y el mismo exponente, se dice que son términos semejantes. También debemos recordar que los términos semejantes que nosotros vimos solamente se hacen para operaciones de suma y resta, solamente para operaciones de suma o para operaciones de resta. No aplican ni para multiplicación ni para división. Recordemos entonces, por ejemplo, ¿cierto? Que si yo tengo 2m más, por ejemplo, porque recuerda que es suma o resta, más 5m, pues aquí me puedo dar cuenta que tengo dos expresiones algebraicas donde en este primer caso yo tengo aquí que el signo es más, el coeficiente es 2, literal es m y su exponente es a la 1. Acá hay una operación de más, ¿cierto? 5, 5 el signo es positivo, 5 es el coeficiente y el literal es m que también está aliado a un exponente 1. En este caso podemos decirnos entonces que me puedo dar cuenta que en este caso sus dos literales es la letra m y los dos están elevados a la 1, por lo tanto puedo decir que estos dos son términos que son semejantes. Tengo dos m's y le sumo 5 m's, pues la respuesta me va a dar en m's también, o sea, se mantiene la letra y se mantiene el exponente. Y lo que hacemos simplemente en este caso, pues es sumar sus dos coeficientes. 2 más 5 me va a dar 7. Por lo tanto, aquí me daría 7m. En este caso estoy haciendo reducción de términos semejantes. 2m más 5m me da 7m. Listo. Otro ejemplo de reducción de términos semejantes. Podemos tener, por ejemplo, que yo tengo acá en 5z. Vamos a colocar z elevado al cuadrado. ¿Sí? Por ejemplo, menos 2z elevado al cuadrado. En este caso nos podemos dar cuenta que también son términos semejantes porque aunque el signo de acá es 5 y el signo de aquí, el 5 es positivo y el signo de 2 es negativo, pues no importa sus coeficientes, lo importante es que tenga el mismo literal, en este caso la letra z, y el mismo exponente, en este caso 2 elevado al cuadrado. Como cumple la propiedad de que tienen el mismo literal y el mismo exponente, pues podemos decir que tengo una resta de términos semejantes, que por supuesto también me da en z elevado al cuadrado porque se mantiene el término que es semejante. Y en este caso lo único que hacemos es hacer una resta entre los coeficientes de 5 menos 2. 5 menos 2, en este caso nos va a dar 3. Nos daría 3z elevado al cuadrado. Vamos con un siguiente ejercicio. Si tengo, por ejemplo, acá m elevado al cuadrado, por ejemplo, más 5m menos 2m, pues aquí podemos observar algo y es que aquí tengo, en este caso, el literal es m a la 2, aquí el literal es m a la 1 y aquí es m a la 1.
Como aquí es m a la 2 y aquí es m a la 1, estos no serían términos semejantes. Como aquí es m a la 2 y aquí es m a la 1, estos tampoco serían términos semejantes. Los únicos términos semejantes son m a la 1 y m a la 1. Por lo tanto, voy a colocarlo en otro color. Vamos a decir que este es m a la 1 y este es m a la 1. Por lo tanto, esos sí serían términos semejantes. En ese caso, entonces, ¿cómo me daría esa operación? Pues fijémonos que para mirar la respuesta de este ejercicio, pues podemos darnos cuenta y decir, como esta m a la 2, esta m a la 2 está sola y no tiene términos semejantes, pues también va a quedar de esa misma manera, va a quedar sola, va a quedar como m elevado a la 2. Y estos dos que sí son términos semejantes, pues voy a mirar que como el término semejante es m a la 1, pues va a dar la respuesta como m a la 1. Y simplemente lo que vamos a hacer es a 5 le restamos 2 y 5 menos 2 pues me daría 3, lo cual me daría que la respuesta aquí sería m a la 2 más 3m elevado a la 1, pero recordemos que eso no se coloca. Hagamos un cuarto ejemplo de reducción de términos semejantes podría ser, si yo tengo por ejemplo 3a elevado al cuadrado más 3ab menos 5ab más b cuadrado, por ejemplo. En ese caso puedo observar y me puedo dar cuenta que aquí tengo 3a cuadrado, aquí no tengo más a cuadrado, por lo tanto no hay términos semejantes, solamente está 3a cuadrado. Aquí tengo 3ab y aquí tengo 5ab, o sea que aquí sí hay términos semejantes que es ab y ab. Y aquí tengo b cuadrado, no tengo más con quién sumarla, por lo tanto está sola. En este caso entonces sería 3a cuadrado queda solo, b cuadrado queda solo y aquí hago una suma o en este caso una resta de términos semejantes. ¿Cómo me daría entonces? Me daría 3a elevado al cuadrado para el primer término que tengo aquí. Aquí hago la resta de términos semejantes. Como el término semejante es AB, pues la respuesta me va a quedar en AB. Y hago en este caso pues la respectiva resta algebraica. O sea, aquí tengo más 3 menos 5, más 3 menos 5 me daría menos 2. Menos 2. En este caso me daría aquí entonces menos 2ab, que son los términos semejantes, ab, más b cuadrado. Y esa sería la respuesta. Entonces se redujo estos dos términos semejantes a 2ab negativo. Eso sería entonces el repaso de lo que son la reducción de términos semejantes. Vamos a ver ahora algunas reglas de la potenciación que son importantes para nuestros ejercicios. Vamos a empezar por recordar que hay una regla de la potenciación que dice que si tengo un a multiplicado por un b y todo eso elevado a un exponente n, por ejemplo, pues lo que se hace es una distributiva, es decir, en este caso se multiplicaría el a a la n y el b a la n, es decir, que me daría acá a elevado a la n multiplicado por b también elevado a la n. Esa es una de las propiedades de la potenciación, que ya vimos en clase también. Otra regla de la potenciación que es supremamente importante y aplica para lo que estamos viendo, es esta otra propiedad que dice que si yo tengo un a elevado a la n y todo eso está también elevado a la m, pues se multiplican los dos exponentes, es decir, me queda el mismo literal a, pero multiplicamos el exponente n se multiplica, recuerde que multiplicación, un puntico o un paréntesis significa multiplicación o factor, multiplicado por el exponente m. Y esa sería una regla de la potenciación. Y otra regla de la potenciación que es importante que tengamos en cuenta es la regla de la potenciación para la multiplicación. Es decir, recordemos que si yo tengo un a elevado a la m y me dicen que lo multiplique por un a también, o sea, por la misma base a elevado a un exponente n, por ejemplo, acá, pues la propiedad dice que como es una multiplicación de dos literales iguales, pues dejamos la misma base, en este caso la base es a, queda la misma base a, y los exponentes se van a sumar.
Entonces a el exponente m le tengo que sumar el exponente n. Esas son algunas de las propiedades que necesitamos tener claro para lo que tienen que ver con los temas que estamos repasando y estamos viendo. Por ejemplo, si yo tengo acá, para el primer ejemplo, yo tengo acá 2x y está elevado al cuadrado, pues según la propiedad dice que yo debo, si tengo a por b a elevado a la n, es a la n por b a la n, es decir, tengo que hacer una distributiva. Es decir, este 2 lo elevo a la 2 y esta x lo elevo a la 2. Es decir, que me daría 2 elevado al exponente 2 por x elevado al exponente 2. Bueno, aquí ya sabemos que 2 elevado a la 2 es multiplicar 2 por 2, lo cual nos daría 4 por x elevado al cuadrado o simplemente 4x al cuadrado. Esa sería la respuesta de tener 2x elevado al cuadrado. ¿Sí? Hagamos otro ejemplo. Si a mí me dicen que multiplique, por ejemplo, 2a elevado al cubo, pues simplemente es tomar el 2 y elevarlo al exponente 3 y el a elevado al exponente 3. En este caso nos daría entonces 2 elevado al exponente 3 por a elevado al exponente 3. ¿Qué es 2 a la 3? Pues es multiplicar 2 por 2 por 2. 2 por 2 me da 4 y 4 por 2 me daría 8. En este caso la respuesta de 2 elevado a la 3 es 8 y a la 3 queda como a la 3. Esa sería entonces esa propiedad. De la propiedad de la potenciación donde tengo multiplicación de a la n por m, pues un ejemplo podría ser si tengo acá, no sé, x elevado al cuadrado y todo eso elevado al cubo, pues simplemente sería la misma x y multiplicamos el 2 por el 3, lo cual nos daría que es x elevado a la 2 por 3 es 6. ¿Sí? Hagamos otro ejemplo. Si tengo a, por ejemplo, elevado a la 3 y esto elevado a la 5, pues me daría que esto es a la 3 por 5, lo cual me daría que es a la 3 por 5 me daría 15. Y ese sería entonces un ejemplo para la potenciación. Y en este caso, por ejemplo, en la tercera propiedad, donde me dice que se aplica la propiedad de la suma, por ejemplo, si tengo x y lo multiplico por x, pues la propiedad me dice que deje la misma x y al exponente del primero, que es 1, le sume el exponente del segundo, que también es 1, lo cual me daría x elevado a la 2 o x elevado al cuadrado. X por x es x al cuadrado. Si por ejemplo tengo x al cubo por x elevado al cuadrado, en multiplicación, porque recuerde que es una multiplicación, no en suma y resta como hicimos en reducción de términos semejantes, aquí me daría que es x y el exponente de aquí que es 3, le sumo el exponente del segundo que es 2, lo cual me daría x elevado a la 3 más 2 es 5. ¿Sí? Hagamos otro ejercicio. Si tengo, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio complementario a todo esto. Entonces voy a borrar acá y voy a hacer un ejercicio complementario a todo esto. Por ejemplo, complementario. Vamos a suponer que aquí me dicen que multiplique, por ejemplo, mmm, vamos a multiplicar, por ejemplo, 2x elevado al cuadrado y todo esto elevado al cubo. ¿Qué tengo que hacer? Aquí me tengo que fijar que, por ejemplo, en este caso, acá tendría esta primera propiedad donde tengo a y b, pero además tengo esta segunda propiedad, a a la m por a a la n. En este caso sería así, es decir, está aplicando estas dos propiedades en un solo ejercicio. ¿Cómo me va a quedar entonces? Según la primera propiedad dice a lo eleva a la n y b lo eleva a la n. En este caso 2 lo elevo a la 3 y x a la 2 lo elevo a 3. Entonces me daría 2 elevado a la 3 por x elevado a la 2 por 3. Lo cual me daría en este caso que nos va a dar entonces la respuesta nos va a quedar que esto va a ser igual. 2 a la 3 pues es multiplicar
3 veces el 2. 2 por 2, 4 por 2 me daría 8 en este caso. Por x se multiplica acá. 3 por 2 me daría 6. O sea que eso me daría 8x elevado a la 6. Y hagamos otro ejercicio. Digamos que yo tengo acá 3m elevado al cuadrado multiplicado por 2n elevado al cubo. Pues en este caso fijémonos que es la aplicación de las tres propiedades. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a empezar por hacer la primera propiedad. Es decir, voy a elevar, en este caso, miren, esta propiedad que es la primera de acá, a por b elevado a la n, 3 por m elevado a la 2, se aplica la propiedad. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos quedaría algo así como que es 3 elevado a la 2 por m elevado a la 2. Y ya multipliqué esta primera parte. Vamos con la segunda. Entonces, en la segunda parte dice 2 elevado a la 3 y n elevado a la 3. En este caso, entonces nos va a quedar por 2 elevado a la 3 por n elevado a la 3. Listo, entonces vamos a hacer la operación. 3 elevado a la 2 es 3 por 3, me daría 9m elevado a la 2. Multiplicado por 2 a la 3, 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 por 2 me daría 8n elevado a la 3. Y ahora estaríamos aplicando la tercera propiedad acá, donde tengo a la m por a la n, entonces a la m por n. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar, como es una multiplicación, vamos a multiplicar sus coeficientes, es decir, sus números. En este caso, 9 por 8 me daría, en este caso sería 72. Eso sería igual a 72, la parte numérica. Y en los literales, es decir, en las letras, aplicamos la propiedad 3, que dice que si tengo un a a la m por una a la n, es a la m por n. Como tengo m y n, pues me quedaría así como está solita. Entonces me quedaría acá que esto es m cuadrado por n elevado al cubo. Y ahí estaría aplicado nuestras propiedades. Eso para repasarles. Bueno, vamos a mirar cómo recordar un poquitico cómo se multiplican expresiones algebraicas. Es muy importante la multiplicación de expresiones algebraicas. En este caso, por ejemplo, para multiplicación de expresiones algebraicas debo recordar los ejercicios que hice anteriormente. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen multiplique x por x, pues son dos términos algebraicos donde acá recordemos que cada expresión algebraica tiene 4 componentes, el signo aquí es positivo, en este caso el coeficiente es 1, su literal es x y su exponente es 1, igual que acá. Entonces en este caso, ¿cuánto es x por x? Pues como ya aplicamos la propiedad, podemos decir que sería x a la 1 más 1, es decir, x elevado al cuadrado. Lo mismo, si tengo por ejemplo x elevado a la 2 o al cuadrado por x elevado a la 2 o al cuadrado, pues es aplicar la propiedad, ¿no? Dejamos la misma x y sumamos sus exponentes. 2 más 2 me daría 4. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo 3a multiplicado por 2a, pues en este caso sus, multiplicamos sus coeficientes. 3 por 2 me daría 6. Y aplicamos la propiedad para los literales, a por a. Entonces a por a sería a y sumamos los exponentes. 1 más 1 me daría 2, es decir, 6a elevado al cuadrado. Hagamos otro ejemplo. Si tengo acá m por n elevado al cuadrado y me dicen que lo multiplique por n elevado al cubo, pues simplemente lo que vamos a hacer es que nos daría, miramos los signos, entonces los signos son positivo y positivo, aquí me daría positivo, ¿cierto? M, en este caso la m está solita, entonces me quedaría la m sola. Bueno, sus coeficientes es 1 y 1 por 1 es 1, no se colocaría, ¿no? Y aquí tengo n a la 2 por n a la 3, entonces multiplicaría por n, sumamos los exponentes, 2 más 3 me daría 5. Y ahí estaría. Debemos recordar que también existe la propiedad de los signos o la ley de los signos, tanto para la multiplicación como para la división. Nosotros dijimos que multiplicación de signos que sean iguales, o sea, es decir, positivo por positivo, la respuesta va a ser positiva porque los dos signos son iguales, o si los dos son negativos, como los dos signos son iguales, también la respuesta va a ser positiva.
Esa sería la multiplicación para signos iguales. Pero cuando los signos son distintos, más por menos, pues la respuesta también va a ser negativa en este caso. O menos por más, la respuesta va a ser negativa. Multiplicación de signos iguales siempre es positivo, multiplicación de signos opuestos siempre va a ser negativo. Por ejemplo, si a mí me dicen que multiplique, si a mí me dicen que multiplique menos 2 multiplicado, porque recuerden que el paréntesis también significa multiplicación, menos 3a. En este caso, lo primero que tengo que tener en cuenta es que el signo de acá es negativo, el signo de acá es negativo y el signo de acá menos, y aquí también es menos. Entonces debo aplicar las propiedades de los signos. Menos por menos, la respuesta menos por menos va a ser más. En este caso la respuesta va a ser positiva, más. ¿Qué hago ahora? Multiplico los coeficientes, es decir, los números. 2 por 3, en este caso 2 por 3 me va a dar 6. Y los literales solamente tengo a, es decir, 6a. No hay necesidad de colocar el signo, por lo tanto quedaría solamente 6a sin el signo ahí. No hay necesidad de colocarlo, a no ser que fuera negativo. ¿Sí? Por ejemplo, hagamos otro ejercicio. Digamos que a mí me dicen menos 3 multiplicado por menos 2a elevado al cuadrado. Hagámosle otro, por 3a. Entonces en este caso mire que tengo la multiplicación de tres términos algebraicos, término número 1, término número 2 y término número 3. Entonces vamos a hacer la multiplicación de estos tres términos algebraicos. Voy a empezar por los signos. Aquí tengo menos por menos y menos por menos, según esto me dice que es más, y más por más me va a dar más, o sea que la respuesta va a ser positiva. Ahora multiplico en este caso los coeficientes, es decir, los números. 3 por 2 me da 6 y 6 por 3, 18. Repito, 3 por 2, 6 y 6 por 3 me va a dar 18. Entonces el signo es positivo y el coeficiente es 18. Ahora voy con los literales. Aquí, los literales, aquí no hay literal, aquí sí hay a a la 2 y aquí a. Como son iguales, los coeficientes, como las bases son las mismas, dejo la misma base, que en este caso es a, y los exponentes los sumo. A 2 más 1 me daría 3. La respuesta sería 18a elevado a la 3. En resumen, ¿qué es lo primero que se hace? Se verifica el signo, es decir, la multiplicación de los signos aplicando esta propiedad. Segundo, ¿qué se hace? Se multiplican los coeficientes, multiplicación de coeficientes, es decir, de los números. Y tercero, se multiplican los literales, teniendo en cuenta las propiedades de la potenciación. ¿Sí? Esa sería la multiplicación de expresiones algebraicas, supremamente importante para todo lo que hemos hablado en este momento. Y ahora, por último, vamos a recordar cómo se hace la división de términos de monomios, perdón. Entonces, la división de monomios, como lo vemos en clase, por ejemplo, si yo tengo acá, hagamos un ejercicio para la división de monomios, si yo tengo, por ejemplo, acá menos 8 a elevado a la 4, b elevado a la 3, y me dicen que lo divida, por ejemplo, entre 2 a b a la 2, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Entonces, primero me debo fijar en el signo. Y la propiedad de los signos para la multiplicación es la misma para la división, es decir, división de signos iguales siempre me va a dar positivo. Si positivo dividido entre positivo es positivo, o negativo dividido entre negativo también es positivo, o de signos contrarios, es decir, si tengo más dividido entre menos, la respuesta va a ser negativa, o menos dividido entre más, la respuesta también va a ser negativa. Entonces se aplica esa propiedad de los signos. En este caso me voy a fijar que aquí tengo menos y aquí tengo más. Pues menos dividido entre más va a ser menos. O sea, la respuesta aquí ya va a ser negativa. Ahora, después, el segundo paso, en este caso, es dividimos los coeficientes. Es decir, los números. Dividimos coeficientes, la parte numérica. En este caso dividimos 8 dividido entre 2. 8 dividido entre 2 pues me va a dar 4. Y el tercer paso que debo hacer es aplicar una propiedad de la potenciación que dice que si tengo un a elevado a la n
y lo divido entre un a elevado a la m, como en este caso los literales son iguales, pues dejo el mismo literal y al exponente de arriba, que es n, le debo restar el exponente de abajo, que es m. Es una propiedad de la potenciación que ya vimos en clase de más, ¿no? Entonces en este caso voy a empezar por la letra a. O sea, aquí tengo a a la 4 y aquí tengo a elevado a la 1. Pues aplico esta propiedad y me daría entonces que como el literal es a, queda el mismo literal, que en este caso el literal es a. Y al exponente de arriba, que es 4, le tengo que restar el exponente de abajo, que es 1. Lo estoy haciendo muy paso a paso, pero después ya saben que no es necesario hacerlo así. Vamos con el otro literal, es decir, b. En este caso literal b. Aquí tengo b a la 3 y aquí tengo b a la 2. En este caso entonces como el literal es b, dejo el mismo literal b y al exponente de arriba, que es 3, le resto el exponente de abajo, que es 2. Aquí está. Dejo el mismo literal b y el exponente de arriba, que es 3, le debo restar el exponente de abajo, que es 2. En este caso me daría entonces que va a ser igual a menos 4. Los literales acá sería entonces a, ¿cierto? 4 menos 1 pues es 3. Y el otro literal, que es b, y 3 menos 2, que en este caso es 1. No es necesario colocar el 1, por lo tanto nos va a quedar, la respuesta va a ser menos 4a elevado al cubo b. Esa sería la respuesta de esta división de estos dos monomios. Hagamos un último ejercicio para repasar lo que vimos en clase. Esto es repaso de lo que ya se ha visto en clase, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo acá 3 medios, 3 medios de x elevado al cuadrado, mm, y elevado a la 3, z, y me dicen que lo dividamos entre, por ejemplo, 6 quintos, menos 6 quintos, coloquémoslo signo negativo, menos 6 quintos de x, y, z. Entonces me dicen que haga esa división. Entonces, primero, ¿qué tengo que hacer? Recuerden los signos. Aquí tengo un signo positivo y aquí tengo un negativo, es decir, signos contrarios. Si aquí es más y aquí es menos, los signos son contrarios, la respuesta entonces con signos contrarios me va a quedar negativo. O sea que aquí la división va a ser negativa. Ahora me dicen que haga división de 3 medios entre 5 sextos. Vamos a recordar un poquitico cómo se hace división, la voy a hacer aquí arriba. Entonces, si tengo 3 medios y me dicen que lo divida entre 6 quintos, pues recuerden que la división se puede hacer de varias maneras. O se puede hacer cruzada, es decir, el cruce de este primer numerador por este denominador y este denominador por ese numerador. O se puede invertir o se pueden hacer las famosas orejitas. Como aquí en este caso lo tengo en división de esta manera, lo voy a hacer de las dos maneras para recordarlo. Entonces primero voy a hacer la multiplicación de este por este. Entonces me daría acá 3 por 5 y en este caso me da 15, perdón, y lo coloco en el numerador. Y ahora hacemos el otro cruce y el otro cruce son estos dos. 2 por 6. En este caso 2 por 6 es 12 y lo colocamos en el denominador. Si se pueden simplificar, se simplifican, como en este caso que sí es simplificable, ¿no? Porque le podemos simplificar, le podemos sacar tercera tanto al numerador como al denominador. Si le sacamos tercera a 15, es decir, 15 dividido entre 3, eso me daría 5. Y si hago lo mismo con el 12, ¿cierto? Es decir, si a 12 lo divido entre 3, pues eso me va a dar 4. Recordemos que es una regla importante que si en el numerador saco tercera, en el denominador también debo sacar tercera. Lo que haga en el numerador lo debo hacer exactamente igual en el denominador. En ese caso nos dio 5 cuartos, 5 cuartos. El signo ya sabemos que es negativo. Ahora vamos a empezar por hacer los literales. Entonces en este tengo literal x y literal x, y entonces voy a aplicar esta propiedad. Empezamos entonces. Para este literal, que es el literal x y x, entonces dejamos el mismo literal que es x, en este caso voy a colocarlo en rojo, x, y aquí dice la propiedad que al exponente de arriba le resto el de abajo, en este caso a 2 le resto 1, 2 menos 1, pues me va a quedar 1, no hay necesidad de colocarlo, por ahora lo voy a colocar, pero para que lo recuerden, 2 menos 1 es 1. Vamos con el siguiente literal. El siguiente literal es la letra y.
y tengo y a la 3 y aquí tengo y a la 1. Por lo tanto, el literal me va a quedar como y. Y al exponente de arriba, es decir, del numerador que es 3, le restamos el de abajo que en este caso es 1. 3 menos 1, la respuesta sería 2. Y la letra, finalmente, el tercer literal, que la letra es la letra Z. Aquí tengo Z y aquí tengo Z. Entonces me daría aquí Z. Z. Y según la regla dice, al exponente de arriba le resto el de abajo. El exponente de arriba es 1 y le resto el de abajo que es 1. Por eso lo hice en este caso así, paso a paso por lo que tengamos presente. ¿Cuánto me daría en este caso? Me daría menos 5 cuartos. X a la 1 es X solito. Y a la 2 queda así como está. Y elevado a la 2. Y este pedacito donde dice Z a la 1 menos 1, pues me daría Z a la 0. Y nosotros ya vimos también en las propiedades de la potenciación que vimos en clase que cualquier número o cualquier literal, en el caso lleva elevado a la 0, siempre va a ser 1. En este caso sería por 1. Z a la 0 es 1. Pero 1 por cualquier número es el mismo, es el módulo de multiplicación. Por lo tanto me daría 5 cuartos de x y elevado al cuadrado. Con estos ejercicios terminamos nuestro repaso de lo que tiene que ver con lo que ya hemos visto en clase de las algunas propiedades de la potenciación, cómo se multiplica, cómo se suma, cómo se hace reducción de términos semejantes.